Habla de dos temas relacionados, uno el tema del comportamiento de gases y otro el tema de dilatación térmica. Vamos a comenzar por los gases y comenzando por el caso más sencillo, es el modelo del gas ideal. Entonces este modelo está basado en la idea que no hay ninguna interacción entre las moléculas del gas, es decir, que las moléculas del gas únicamente interactúan con las paredes del recipiente mediante colisiones y que no interactúan entre sí. Entonces no hay ningún potencial de interacción entre moléculas y por lo tanto su energía es puramente cinética. Ya vimos que nuestra escala de temperatura Kelvin la definimos en términos de las propiedades del gas ideal, aprovechando este hecho de que no hay una energía potencial, por lo tanto sus propiedades macroscópicas están relacionadas únicamente con energía cinética, y definimos esta escala mediante la ecuación 1, donde K sub B es la constante de Boltzmann, que tiene un valor preciso. Y esto lo podemos reacomodar ligeramente para tenerlo de una forma más familiar, como se muestra en la ecuación 2. En general, todavía más familiar es la versión que se muestra en la ecuación 3, que ahí simplemente lo reescribimos en términos del número de moles del gas que tenemos. Recordemos que el número de moléculas, N mayúscula, es igual al número de moles por el número de Avogadro. A su vez, el número de Avogadro es el número de átomos de carbono 12 que se necesitan para tener una masa de exactamente 12 gramos. Entonces, digamos, la ecuación 3 pues, es la ecuación de estado del gas ideal, que pues es bastante conocida. Y además estamos juntando las dos constantes del número de Avogadro y la constante de Boltzmann en la llamada constante universal de los gases, R, que pues tiene el valor que ahí se muestra, de 8.31 joules por Kelvin por mol, pero que es simplemente pues combinar el número de Avogadro con la constante de Boltzmann. Entonces es una ecuación pues bastante sencilla y bastante simple de aplicar en general. Y bueno, hasta cierto punto es una idealización. En muchos casos prácticos es bastante precisa. O sea, es una aproximación, pero una aproximación muy buena en muchos casos y bastante útil, ¿no? Pero existen modelos más precisos que hacen suposiciones más realistas sobre el comportamiento de las moléculas de un gas. Entonces, un gas real tiene alguna interacción entre moléculas, en general débiles interacciones, pero sí las hay. Y por débiles me refiero comparadas con la energía cinética. Y por estas razones, digamos, el modelo del gas ideal funciona especialmente bien a altas temperaturas, mucha energía cinética, entonces pues la energía potencial no afecta mucho. Bajas densidades, bajas concentraciones a cuando N entre B es un número pequeño, porque eso quiere decir que típicamente las moléculas están muy alejadas entre sí, por lo tanto sus interacciones son muy débiles. Y también suele funcionar mejor para gases nobles. Esto pues tiene que ver también con las interacciones entre moléculas, entre átomos en el caso de gases nobles. Y bueno, funciona peor para moléculas relativamente grandes, ¿no? Un vapor de formaldehído va a estar menos precisamente descrito por el modelo del gas ideal que el helio, por ejemplo. Y sabemos que a muy bajas temperaturas los gases reales tienden a volverse líquidos o sólidos. ¿No? ¿Qué tan bajas? Pues depende del gas. Obviamente en el caso del vapor de agua, pues sabemos que por debajo de los 100 grados se vuelve un líquido. Otros gases se licúan a temperaturas mucho más bajas, pero vaya, es un comportamiento muy generalizado, ¿no? O sea, hay un cambio de estado, hay una transición de fase a bajas temperaturas, ¿no? Obviamente, pues esto no
no concuerda con la ecuación de estado del gas ideal, ¿no? En esa, pues en principio, siempre es un gas con alguna presión y volumen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estudiar esto un poquito más en detalle. Entonces, las interacciones entre moléculas de algún gas o entre átomos de algún gas normalmente son repulsivas a distancias muy cortas entre sus centros. Eso quiere decir que resisten la compresión. O sea, hay un límite a cuánto podemos nuevamente juntar dos moléculas, resisten esa compresión y eso básicamente es una fuerza repulsiva de muy corto rango, pero bastante poderosa. Y por el contrario, tienen atracciones débiles entre sí a grandes distancias. O sea, atraen de manera mucho más débil a grandes distancias y eventualmente pues tiende a cero su interacción a distancias muy muy grandes, ¿no? Muy muy grandes en la escala del tamaño de una molécula, ¿no? No muy grandes en términos macroscópicos, ¿no? Entonces un poquito ilustrando aquí las diferencias entre gases reales y el modelo del gas ideal. Tenemos, por ejemplo, aquí el comportamiento del nitrógeno. Pueden ver que a mayores temperaturas, a 1000 Kelvin, se acerca más al comportamiento de un gas ideal, ¿no? Que está dado por la línea punteada. Y a temperaturas más bajas, 200 Kelvin, vaya que es pues por debajo del punto de congelación del agua, bastante por debajo, es donde es mayor la discrepancia, ¿no? También noten la escala horizontal, ¿no? Estamos hablando de presiones muy, muy grandes en la mayor parte de, eh, de estas gráficas. Entonces, quiere decir que pues, estamos hablando en general de altas densidades, ¿no? Del lado derecho, que es, pues, son las cosas que menos buena esperamos que sea la aproximación del gas ideal. Noten que en el límite de bajas presiones, bajas entre comillas, por la escala que tenemos aquí, pues se aproxima el nitrógeno a un gas ideal a cualquiera de las tres temperaturas que tenemos ahí, ¿no? Y en la gráfica de la derecha, pues pueden ver también varias comparaciones con diversos gases. Noten que el helio, pues es básicamente el que en general, en la mayor parte del rango, se acerca más al gas ideal. Y pues todos se acercan al comportamiento gas ideal a muy bajas presiones, que básicamente corresponde a bajas densidades. O sea, la ecuación de estado del gas ideal nos dice que la presión es proporcional a N entre B. Entonces vamos a hablar del modelo más simple del gas no ideal, ¿no? O el modelo más simple que toma en cuenta interacciones entre moléculas. Entonces, la primero en que nos vamos a basar es que vamos a tener una versión modificada de la ecuación de estado del gas ideal, ¿no? O sea, que vamos a tener algo que no sea radicalmente distinto, sino una modificación. Entonces vamos a hablar de una presión efectiva por un volumen efectivo y eso va a ser igual a nRT. Y burdamente, pues la presión efectiva tenemos que considerarla porque, aparte de la presión externa que ejerzan las paredes del recipiente, hay una contribución interna a una presión efectiva que es dada por las atracciones entre moléculas. O sea, si están atrayéndose todas entre sí, pues digamos una especie de resultado promedio es que tienda a compactar el, el gas, ¿no? Que haya una fuerza que actúe en ese sentido, y eso pues es como una contribución adicional a la presión. Por otra parte, debemos considerar un volumen efectivo, porque si estamos diciendo que las moléculas resisten la compresión, puede decir que cada molécula, el volumen que tiene disponible para moverse no es todo el volumen del recipiente, sino es el volumen del recipiente menos el volumen que están ocupando las demás moléculas de gas, ¿no? Aquí estamos considerando que para fines de su compresión las moléculas son como balines de acero o como canicas, ¿no? Que tienen un volumen bien definido, ¿no? Que es constante. Y estamos suponiendo que el efecto de la atracción lo podemos considerar de alguna forma promedio, como una compresión, vaya, como una fuerza que tiende a comprimir el gas.
Entonces, burdamente esa es la idea, ¿no? Por otra parte, no necesitamos hacer ninguna modificación a la temperatura, porque pues la temperatura mide la energía cinética promedio, y pues esa no está sufriendo ninguna modificación, ¿no? La energía cinética promedio de las moléculas pues sigue siendo el promedio de un medio por mv al cuadrado, ¿no? O sea, no hay una modificación porque haya interacciones. Entonces no necesitamos la temperatura efectiva, solo presión y volumen efectivos. Entonces el lado derecho no tiene por qué cambiar, digamos. Supongo que lo que vamos a tener al final va a ser una versión modificada de la ecuación de estado del gas ideal, pero la presión y el volumen, pues sí debemos considerar unos valores efectivos, ¿no?, para el interior del gas. Entonces vamos a ver eso con un poquito más de detalle. Entonces, bueno, el volumen es relativamente sencillo. Como les dije, pues el volumen que ven, entre comillas, las moléculas, pues es el volumen real del contenedor menos el volumen ocupado por las demás moléculas. Entonces, pues bueno, ese volumen ocupado, nuevamente suponiendo que cada molécula tiene un volumen bien definido, como si fuera una canica, pues eso va a ser alguna cantidad proporcional al número de moles, ¿no? O sea, el número de moles a su vez es proporcional al número de moléculas. Entonces vamos a suponer que el volumen efectivo es de la forma volumen a secas, o sea, el volumen físico que está ocupando el gas, el volumen interno del recipiente en que está el gas, menos el número de moles n, de minúscula, por una constante, que va a depender del tipo de gas que tengamos, ¿no? O sea, eso ya nos muestra un poquito una diferencia con los gases ideales, ¿no? En el caso del gas ideal, pues su comportamiento es independiente del tipo de molécula que sea, ¿no? O sea, digamos, si estamos en condiciones en que podemos manejar un gas como un gas ideal, que lo podemos describir de manera adecuada como un gas ideal, pues entonces ya lo único que afecta al comportamiento es el número de moles, no el tipo de gas que sea, ¿no? Entonces aquí ya estamos considerando que puede haber diferencias entre los distintos gases, ¿no? Que la constante B puede ser distinta para distintos gases. Ok, la presión efectiva va a ser la presión externa P, vaya, la presión que ejercen las paredes del recipiente, más una contribución debido a las atracciones, más un término que es el efecto colectivo de que las moléculas se atraigan entre sí, y que eso genera pues una fuerza en principio que es como si estuviera compactando más el gas o jalándolo hacia el interior, sumándose a la presión que recibe del exterior. Entonces vamos a hacer algunas suposiciones aquí. Vamos a suponer que el tipo de interacción entre nuestros átomos o moléculas es predominantemente, al menos, del tipo de fuerzas dipolo-dipolo. Es decir, que es una fuerza relacionada con el movimiento de los electrones en torno a su núcleo. Y bueno, pues en que cualquier instante del tiempo hay más carga positiva que negativa de algún lado. O sea que digamos en un instante del tiempo no está uniformemente distribuida la carga, simplemente porque los electrones están en movimiento y hay un montón de carga positiva en el núcleo. Y esto pues genera una interacción de tipo electrostático que digamos en principio a grandes distancias la podemos suponer que varía como 1 entre R a la 6, donde R es la distancia entre los centros de las moléculas o átomos. Entonces, bueno, esto se puede derivar de considerar en detalle esa cuestión de dipolo-dipolo, etc. ¿no? O sea, no nos vamos a meter aquí en el modelo del dipolo eléctrico, etcétera, etcétera, ¿no? No es clase de electricidad y magnetismo, pero digamos, vamos a tomar ese resultado, ¿no? Vamos a darlo por hecho. Eso pues es una aproximación bastante buena para, por ejemplo, el caso del argón, para ese tipo de átomos o ese tipo de gases, ¿no? Para otras
Para otros compuestos, para otros gases, puede no ser tan buena porque empiezan a influir otras cosas, como el caso de la molécula del agua. Pero digamos, es una contribución que va a estar presente en muchos casos, al menos. En casos como el argón, pues va a ser la contribución dominante, o podemos razonablemente suponer que pues, va a ser la contribución de a las atracciones, ¿no? que vamos a tener, ¿no? Entonces, digamos, pensándolo en cómo estamos considerando la interacción de manera global, digamos, estamos pensando que las moléculas chocan como canicas, ¿vaya? Que no se comprimen ni se deforman. Entonces, pues que el volumen por mol es fijo, el volumen que ocupa un mol del gas es fijo, ¿verdad? Que no varía si lo calentamos, ese tipo de cosas. O sea, el volumen que ocupan las moléculas como tal, ¿no? No el total en el que está el gas contenido, sino la suma de los volúmenes individuales de las moléculas es una cantidad fija. Y por otra parte, suponiendo que la atracción pues, es básicamente de dipolo a dipolo, ¿no? Esto pues por cuestiones del movimiento de los electrones en torno al núcleo. Entonces, bueno, tenemos que hay una dependencia característica de 1 entre R a la 6. Entonces podemos razonablemente suponer que esta contribución total a la presión, que de alguna manera pues, es el efecto neto de todas las atracciones entre moléculas, va a ser proporcional a 1 entre una distancia típica entre moléculas a la potencia de 6, elevado a la 6. Entonces la cuestión es qué distancia utilizamos o cómo sacamos una distancia típica. Bueno, pues aquí básicamente es una cuestión de análisis dimensional. Sabemos que pues, el volumen tiene unidades de longitud al cubo. Entonces podemos suponer que B entre n siendo el número de moléculas, eso elevado a la potencia de 1/3, nos da una distancia por molécula, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos dividiendo el volumen total entre el número de moléculas, obteniendo una especie de un volumen promedio por molécula, y estamos suponiendo que la raíz cúbica de eso es una especie, o es proporcional a la separación típica entre moléculas. La que les digo, pues lo podemos ver como algo de análisis dimensional. Y obviamente pues unas van a estar más cerca de otras, etcétera, ¿no? Pero como una distancia típica podemos tomar esto, ¿no? Entonces, bueno, si eso a su vez lo elevamos a la potencia de 6, pues nos va a quedar a algo proporcional al volumen al cuadrado. Entonces 1 sobre esa distancia que va a ser algo proporcional a volumen entre el número de moles al cuadrado. Aquí pues simplemente estamos metiendo en las constantes de proporcionalidad, estamos metiendo ahí el número de Avogadro para poder expresar esto en moles en vez de número de moléculas. Entonces nuevamente pues tenemos que la presión efectiva total es la presión externa, la que medimos con un manómetro, o la que aplicamos con un pistón, etc., más una constante A que depende del gas, que pues incluye qué tan fuertes son las interacciones, etc., entre el volumen por mol al cuadrado. Entonces es una consecuencia directa de suponer que las interacciones son de este tipo. Entonces, pues si juntamos los resultados que tenemos para la presión y el volumen, tenemos lo que se muestra en la ecuación 5, ¿no? Esta es nuestra presión efectiva. Tenemos ya, digamos, la presión externa más este término debido a las interacciones entre moléculas, debido a las atracciones a grandes distancias, por un volumen efectivo que incluye el hecho que las moléculas no son partículas puntuales, sino ocupan un volumen, y eso es igual a nRT. Entonces esta ecuación 5 es la ecuación de estado de Van der Waals, o sea, es la ecuación que describe al gas en este modelo, que pues obviamente hace suposiciones mucho más realistas que las del gas ideal.
Entonces, bueno, obtener la temperatura, si tenemos la presión y el volumen, pues es relativamente sencillo a partir de esta ecuación. Obtener la presión en las paredes a partir del volumen y la temperatura, pues también es sencillo. En ambos casos es despejar para T o para P en términos de todo lo demás. Lo que ya no es tan simple es encontrar el volumen a una presión y temperatura dadas, ¿no? Porque tenemos este término inverso al volumen al cuadrado y un término con el volumen lineal. Entonces, digamos, matemáticamente hablando, la forma de resolverlo es básicamente multiplicar todo por el volumen al cuadrado, en cuyo caso pues tendríamos desde un término constante dado por que proviene del término de A entre n al cuadrado, y tendríamos también un término de volumen al cubo, ¿no? Entonces tendríamos básicamente un polinomio de tercer grado, o sea, de grado 3, ¿no? Que involucraría términos con el volumen al cubo, términos con el volumen al cuadrado y términos constantes. Entonces eso pues se puede resolver, o sea, hay incluso una fórmula para resolverlo, así como hay la fórmula cuadrática para resolver polinomios de segundo grado. Pues hay una fórmula para tercer grado que es más complicada. Y digamos, matemáticamente hablando, pues es una ecuación que va a tener en principio tres soluciones. En algunos casos, pues dos de las soluciones van a ser complejas y la otra va a ser real. Entonces, pues las complejas, pues las podemos descartar porque no tiene sentido un volumen complejo. Nuestro volumen tiene que ser una cantidad real y tiene que ser una cantidad positiva. Entonces, eso nos permite descartar soluciones, en muchos casos, descartar raíces. Pero, sí, matemáticamente van a haber casos en que tengamos dos raíces válidas, o sea, reales y positivas, o incluso podría haber tres. Y bueno, la cuestión es qué hacemos con eso, ¿no? Tenemos dos volúmenes posibles distintos, ¿no? Pero bueno, va a haber casos que haber volúmenes reales, positivos, diferentes, que sean soluciones a esta ecuación 5. Entonces, bueno, un poco se ilustra en la gráfica aquí esta situación, o sea, cada línea corresponde a una temperatura específica y pues lo que se varía a lo largo de cada línea, a lo largo de cada curva, son la presión y el volumen. Entonces, si nos movemos, digamos, a lo largo de la horizontal, estamos moviéndonos en condiciones de presión constante. Entonces, si ven las líneas de abajo, la línea azul y la línea morada, pues podemos ver que va a haber condiciones a las que a una misma presión tengamos dos volúmenes, ¿no? O sea, es decir, que si seguimos una línea de presión constante, que sería en esta representación una línea horizontal, vamos a cruzar la curva dos veces, ¿no? La misma curva dos veces. Entonces quiere decir que a una sola presión y a una sola temperatura vamos a tener dos posibles volúmenes, ¿no? Estas curvas serían pues, bastante obtenidas a partir de la ecuación de estado de Van der Waals, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué quiere decir eso físicamente? Que tengamos dos posibles volúmenes a una misma presión y a una temperatura. Bueno, lo que quiere decir básicamente es que podemos tener dos estados posibles, ¿no? Un estado denso y un estado menos denso. O sea, el volumen más pequeño corresponde a un estado más denso y el volumen mayor a un estado menos denso. Nosotros para lo que tenemos básicamente aquí es una transición de estado, es decir, una condensación. O sea, estos casos corresponden al punto de condensación del gas, ¿no? Porque es un punto en el que podríamos tener estado líquido o estado gaseoso a una misma presión y a una misma
temperatura, es decir, por ejemplo, en el caso del agua, pues podemos tener agua líquida a 100 grados Celsius, o podemos tener vapor a 100 grados Celsius. O sea, ambos son físicamente posibles en equilibrio. Entonces, básicamente lo que se refiere en estas múltiples soluciones es a que hay una coexistencia posible de líquido y vapor, y por lo tanto que pues estamos considerando aquí la posición de una transición de estado, es decir, la condensación, la transición de gas a líquido sale de manera natural de la ecuación de estado de Van der Waals, sale puramente de manera matemática, no es algo que tuvimos que agregarle algo a la ecuación, simplemente hicimos suposiciones más realistas sobre la interacción entre moléculas de un gas y solito sale la posibilidad de que ese gas se convierta en líquido. Entonces, en ese sentido, el líquido lo podemos considerar como como un comportamiento muy no ideal de un gas, ¿no? Como lo que hace un gas que se aleja mucho de la idealidad. Entonces, a diferencia del modelo del gas ideal, esto ya implica la posibilidad de una transición de estado. Y algo que también es importante notar es que esto es consecuencia de las atracciones. O sea, ese término de acabar con un volumen al cubo, pues viene de eliminar ese término de la presión efectiva, que es proporcional a, a 1 sobre el volumen al cuadrado, ¿no? Entonces viene de las atracciones, ese término a su vez viene de las atracciones entre moléculas, ¿no? Entonces la condensación es una consecuencia de que existan fuerzas atractivas, ¿no? O sea, si solamente hubiera fuerzas repulsivas y solamente interactuaran como canicas, vaya, no se ven, entre comillas, a menos de que choquen, tendríamos la misma presión y tendríamos pues alguna modificación al volumen nada más, pero del tipo de la que tenemos de volumen menos NB, ¿no? Entonces ahí no hay ninguna potencia distinta a 1 del volumen. Entonces no saldrían de ahí naturalmente otras soluciones. Entonces básicamente la condensación es una consecuencia de que tengamos atracciones. No es una consecuencia de que las moléculas tengan un volumen, como por lo menos no en el contexto de modelos de gases, ¿no? Tratar de obtener una versión modificada de la ecuación de estado del gas ideal que describa con más precisión el comportamiento de la materia. Ok, entonces hasta ahí llega, digamos, lo que vamos a ver de gases. Hay otros modelos, básicamente la expansión virial, que pues son bastante precisos, pero más complicados de obtener teóricamente, y bueno, que tienen otras dificultades, ¿no? Pero digamos, el modelo Van der Waals ya por lo menos a grandes rasgos, de manera semi-cualitativa, pues ya reproduce cosas como las transiciones de estado. Entonces es un modelo bastante más sofisticado del gas ideal, aunque el gas ideal, como les comentaba, pues es bastante práctico y bastante preciso en muchas situaciones. Entonces vamos a hablar de otra cosa. Vamos a pasar al otro tema que les comenté, y es esto del coeficiente de expansión volumétrica. O sea, a la hora de que cambia la temperatura de una sustancia, es común que cambie su volumen. Es prácticamente universal, cambie su volumen. Incluso cuando estuvimos viendo escalas de temperatura, pues mencioné que eso se puede utilizar para medir la temperatura, ¿no? Por ejemplo, la altura de una columna de un líquido. Entonces, si los cambios son una presión más o menos constante y son relativamente pequeños, podemos obtenerlos por esta relación, el cambio en volumen es igual a una constante beta por el volumen original por el cambio en temperatura. Si son cambios muy grandes, en general es posible que tengamos que considerar que beta a su vez cambia con la temperatura, ¿no? Pero por cambios modestos,
Y podemos considerar que beta es una constante, que pues, para muchas sustancias está tabulada. Entonces, entonces esta relación proviene de la ecuación 6, o sea, beta está definido por la ecuación 6, entonces 1 sobre el volumen por la parcial de volumen con respecto a temperatura tomada a presión constante. ¿Qué tan crítico es la presión constante? Depende un poco de la sustancia, pero digamos, en muchos casos es suficiente decir, por ejemplo, la presión atmosférica. No necesitamos considerar más precisión que eso, ¿no? Entonces, básicamente la relación de delta B igual a beta B por delta T viene de la ecuación 6, viene de la propia definición del coeficiente de expansión volumétrica. Y bueno, sus unidades son Kelvin a la menos 1 o grados Celsius a la menos 1. Recuerden que los cambios de temperatura son el mismo número en Kelvin que en Celsius. Entonces, pues como la decisión de beta considera cambios de temperatura, no el valor en sí de la temperatura, pues es indistinto en realidad darlo en Kelvin a la menos 1 o en grados Celsius a la menos 1. Lo pueden encontrar en libros y demás, en ambas unidades, ¿no? Va a ser el mismo número en los dos sistemas de unidades, en las dos escalas. Para el caso específico del gas ideal podemos encontrar analíticamente el valor de beta, o sea, simplemente meter la ecuación de estado del gas ideal en la relación que define beta. Y bueno, ahí se muestra en la ecuación 7 el proceso. Y pues acaba, hemos con resultado 1 entre T, donde T está en Kelvin. Entonces, en el caso del gas ideal, ese es su coeficiente de expansión volumétrica. Entonces, para el caso del agua, que pues obviamente no es un gas ideal, beta incluso es negativo entre 0 y 4 grados Celsius. Básicamente lo que es un beta negativo es que al calentarse la sustancia se contrae. Entonces, en la línea roja que se muestra en la ilustración, corresponde básicamente al volumen de 1 kilo de agua, ¿no? Entonces ven que, digamos, entre 0 y 4 Celsius, su volumen va disminuyendo conforme aumenta la temperatura. Esto corresponde a beta negativo. Alcanza un mínimo. El mínimo pues, correspondería a beta igual a 0. Y luego aumenta, ¿no? Como una sustancia común y corriente, ¿no? O sea, el agua tiene varias propiedades bastante inusuales. Esta es una de ellas. Entonces, digamos, en el caso del agua, beta incluso cambia de signo, ¿no? Y bueno, para el agua, pues esto ha sido tabulado con bastante precisión. Para otros líquidos en general no hay cambios tan dramáticos en beta. Por ejemplo, para el mercurio, beta es prácticamente constante. No varía gran cosa y es parte de la razón por la que se desarrollaron los termómetros de mercurio, ¿no? Eso los hace más fáciles de calibrar. Y en el caso de un sólido, puede interesarnos, bueno, igual que en un líquido o un gas, puede interesarnos su cambio en volumen, pero en muchos casos prácticos lo que nos interesa es una dimensión en particular, ¿no? Si estamos considerando, por ejemplo, vigas de una construcción, o rieles, o ese tipo de casos, pues en general lo que realmente hay una dimensión que nos interesa mucho más que las otras dos. Entonces, en muchos casos lo que nos interesa es cómo varía una longitud en el caso de un sólido. En el caso de un líquido o de un gas, pues no tiene mucho sentido hablar de una sola dimensión, porque pues eso no tienen una forma fija, ¿no? Sino que se adaptan a la forma de lo que los contengan. Pero en el caso de un sólido, pues tiene una forma más o menos fija. Pues hay muchos
hay muchos casos prácticos que lo que nos interesa realmente es una dimensión en particular, ¿no? Que vamos a tomar como algún largo L, ¿no? En el caso de una tubería, en el caso de una viga, en el caso de muchas situaciones prácticas, realmente hay una dimensión que nos interesa mucho más que las demás. Entonces hablamos de un coeficiente de expansión lineal que podemos utilizarlo, ¿no? Por lo menos para cambios modestos, como el cambio en longitud es igual a este coeficiente alfa por la longitud original por el cambio en temperatura. Y estrictamente, pues alfa está definido por la ecuación 8, ¿no? O sea, como 1 sobre el largo por la parcial de L con respecto a la temperatura, tomada en principio a presión constante, aunque en el caso de sólidos realmente cambios de presión en general no hacen mucha diferencia, ¿no? Entonces realmente en el caso de sólidos eh, esa cuestión de presión constante casi sale sobrando. Y bueno, nuevamente para muchos materiales pues es más, alfa es más o menos constante en un rango importante de temperaturas y bueno, para muchos materiales comunes pues está tabulada en diversas fuentes. Y también normalmente es positiva. Beta también normalmente es positiva, ¿no? O sea, el caso del agua es una excepción importante, ¿no? Pero es inusual. Ok, para materiales isotrópicos, es decir, que son iguales en todas direcciones, que no tienen una dirección especial, vaya, que no fueron tratados de alguna forma, que una dirección sea distinta a las demás. Podemos tomar, al menos para cambios modestos, utilizar como beta, o en el lugar de beta, usar simplemente el triple del valor de alfa que tengamos, ¿no? Entonces, si tenemos el valor de alfa estabulado en algún lado, podemos usar un valor efectivo de beta, que es simplemente 3 alfa, ¿no? Siempre y cuando el material sea isotrópico. Entonces es común, digamos, al tabular las propiedades de sustancias, que en el caso de fluidos, pues se ve el coeficiente de expansión volumétrica, que es el único que realmente tiene sentido para líquidos y gases, y que para sólidos pues nada más se dé el de expansión lineal.